Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a resolver algunos ejercicios de tipos de experimentos, ¿no? Vamos a determinar los tipos de experimentos a los que pertenecen los enunciados que se ha determinado. ¿Ok? El inciso A dice registrar el número de accidentes que ocurren en una determinada calle de una ciudad. Bueno, este es un experimento del que no podemos tener el control total, porque no sabemos en qué momento ocurrirá un accidente, ¿verdad? Por lo tanto, como no sabemos ni podemos anticipar exactamente, este es un experimento no determinístico. Observar la temperatura a la que hierve el agua a una altitud dada. La temperatura a la que hierve el agua está determinada por fórmulas físicas, por fórmulas de ebullición de la temperatura. Por tanto, es algo que sí se puede anticipar. En una determinada altura sí se puede determinar a qué temperatura comienza a hervir el agua. Por tanto, este es un experimento determinístico. Registrar el consumo de electricidad de una casa-habitación en un día determinado. Para que un experimento sea determinístico, además de poder controlar los parámetros en los que se ha de manejar el experimento, también se debe garantizar de que se puede repetir exactamente con los mismos parámetros y obtener exactamente el mismo resultado, ¿verdad? A través de fórmulas. El consumo de energía eléctrica en una casa está dada por el consumo en watts, que se va a multiplicar por la cantidad de tiempo que consume un determinado artefacto en el día, ¿verdad? Si hacemos la sumatoria de todos los artefactos que tenemos encendidos en un día determinado, de cada uno de los artefactos el tiempo, es algo que sí se puede repetir. Si tenemos un televisor y ese televisor lo tenemos encendido durante 3 horas en un día, al día siguiente, si lo tenemos encendido exactamente las mismas 3 horas, el consumo llegaría a ser exactamente el mismo, ¿verdad? Por tanto, es algo que sí se puede anticipar y este viene a ser un experimento determinístico. Registrar la hora a la que desaparece el sol en el horizonte en un día dado, visto desde una posición geográfica determinada. Este es un experimento en el que tampoco podemos tener el control total ni garantizar de que tengamos los mismos parámetros. Es decir, no podemos garantizar que, por ejemplo, si hoy día empezó a salir los primeros rayos de sol a las 6:15 con 30 segundos exactamente, no podemos garantizar que mañana salga a esa exacta hora. Podría salir un minuto antes, un minuto después, incluso 5 minutos antes o después, o incluso variar los segundos. Por tanto, es algo que no podemos garantizar que se ha de repetir exactamente de la misma manera y obtener los mismos resultados. Por lo mismo que no podemos garantizar la salida, tampoco podemos garantizar a qué hora exacta se ha de poder ocultar el sol, ¿no? Para hacer una repetición no se puede garantizar esos datos. Por tanto, llega a ser un experimento no determinístico. El siguiente. Observar el precio que tendrá el petróleo dentro de un año. Aunque sí se puede hacer algunas aseveraciones basadas en datos estadísticos del comportamiento dentro de un año, no se puede garantizar exactamente que se vaya a dar ese resultado. Por tanto, este también viene a ser un experimento no determinístico, puesto que no hay una fórmula que nos garantice que ese resultado para el año previsto sea el que estamos esperando. F. Registrar la altura máxima que alcanza un proyectil lanzado verticalmente. Bueno, en física hay fórmulas para determinar el movimiento, la altura que alcanza un determinado proyectil, y es algo que sí podemos repetir, ¿verdad?
podemos lanzar un primer proyectil con ciertas características y registrar la altura. Y esa altura se puede determinar anticipadamente con fórmulas físicas. Y si hacemos un segundo lanzamiento con las mismas características del primer proyectil, también podemos utilizar la misma fórmula y obtener el mismo resultado. Por lo que este experimento llega a ser un experimento determinístico. Observar el número de años que vivirá un bebé que nace en este momento. Lógicamente esto es algo que no podemos garantizar ni con fórmulas físicas ni con fórmulas matemáticas, porque bueno, no sabemos exactamente en qué tiempo vaya a morir un bebé que nace hoy. Aún cuando naciera con una enfermedad y que los médicos dijeran tiene cierto tiempo de vida, pues se han visto muchísimos casos en los que ese pronóstico falla y al final el bebé puede resultar a tener una vida bastante longeva o en otros casos pues anticipar esa muerte, por lo que también es un experimento no determinístico. Observar el ángulo de reflexión de un haz de luz incidente en un espejo. Bueno, la luz viaja de manera directa y cuando hace el reflejo en un espejo, pues forma un triángulo con un determinado ángulo, por lo que este es un experimento que sí se puede repetir y obtener el mismo resultado, ¿verdad? Por tanto, podemos decir que ese es un experimento determinístico. Registrar la precipitación pluvial anual en una zona geográfica determinada. Lógicamente, se puede registrar y se puede sacar datos, etc., pero lo que sí no podemos garantizar en este caso es de que la siguiente vez que vayamos a registrar, el registro sea exactamente igual que la primera vez, porque esta precipitación pues depende de las lluvias de la naturaleza y es algo que nosotros no podemos controlar porque bueno, está fuera de nuestro control y por consiguiente viene a ser un experimento no determinístico. Observar el tiempo que tarda un objeto en caer al suelo cuando se le deja caer desde una altura dada. Este es un resultado que podemos anticipar con fórmulas físicas si sabemos la altura, si sabemos el peso del objeto que se ha de caer, entonces podemos anticipar el resultado y volver a repetirlo y obtener el mismo resultado. Por tanto, es un experimento determinístico. Y finalmente, registrar al ganador de una elección en un proceso de votación libre y secreto. Este también es un experimento en el que no tenemos el control del comportamiento de los datos. Es decir, podemos realizar una votación y obtener un cierto resultado para dos candidatos y que en la primera votación el candidato saque un 45%, el segundo candidato saque un 50% y haya un 5% que no votaron. Entonces, si se repite nuevamente la elección, no podemos garantizar que exactamente se saque los mismos resultados. ¿Por qué? Porque puede cambiar la preferencia del electorado, ¿verdad? No hay una fórmula que garantice que se ha de sacar exactamente el mismo resultado si es que se repite la elección. Por tanto, este llega a ser un experimento no determinístico. Bien, ahora vamos a continuar resolviendo el caso de los ejercicios de espacio muestral. Estos dos primeros son bastante sencillos, ¿verdad? Ya sabemos que el espacio muestral, al lanzar una moneda y observar su cara superior, pues simplemente presenta dos opciones, ¿verdad? Es una sola moneda, por lo que presenta simplemente dos opciones, ya sea cara o escudo. Ese es el espacio muestral. Recordar que el espacio muestral son todos los posibles resultados que se pueda obtener
al realizar un experimento. Lanzar un dado y observar el número que aparece en la cara superior. Este también es uno bastante sencillo porque al lanzar un dado simplemente contamos con 6 posibilidades, que son las 6 posibles caras que tiene como resultado ese experimento. Extraer un artículo de un lote que contiene artículos defectuosos D y no defectuosos N. En este caso, el espacio muestral nos dice que es un artículo de un lote, no nos dice cuánta cantidad de artículos hay dentro de ese lote, pero sí nos dice que hay artículos defectuosos y hay artículos no defectuosos. Entonces hay solamente dos tipos de posibilidades: que al escoger el artículo, ese artículo sea un defectuoso o sea un no defectuoso, ¿verdad? Por tanto, nuestro espacio muestral vendrá dado por defectuoso y no defectuoso. Designar un delegado de un grupo de 50 personas. Bueno, designar un delegado de un grupo de 50 personas nos dice que las 50 personas son elegibles, ¿verdad? Entonces, ya sea que podamos escoger a la persona 1, a la persona 2, a la persona 3, a la persona 4, 5, 6 y así hasta la persona 49 y finalmente la persona 50. Todas son elegibles. Por tanto, el espacio muestral viene a ser cada una de esas 50 personas, ¿verdad? Encontrar el número de automóviles que cruzan la intersección de dos calles hasta antes que ocurra un accidente. ¿Cómo determinamos el espacio muestral de esta propuesta? Dice que debemos encontrar el número de automóviles que cruzan la intersección de dos calles, es decir, una esquina, antes que ocurra un accidente, es decir, antes de que ocurra un accidente. Entonces nos ponemos al caso. ¿Qué tal? O al ver el primer coche que vemos, este provoca un accidente. Puede ser que choque con un poste, puede ser que choque con una persona, etc. El primer coche que veamos sea y ya provoque un accidente. Entonces podemos decir que el número antes al primero es el 0. Luego podemos decir que pasa un coche y luego recién se provoca un accidente. O podemos seguir esperando hasta encontrar un número. Entonces viene dado el espacio muestral por 0, 1, 2, 3 y bueno, etc. Fabricar artículos hasta producir 5 defectuosos y contar el número total de artículos fabricados. Vamos a hacer aquí un pequeño análisis. Dice que debemos contar el número total de artículos fabricados, pero hasta encontrar 5 defectuosos, ¿sí? Es decir, que sí o sí debemos encontrar 5 defectuosos, ¿no? Entonces, por lo que podemos concluir que ha de haber 5 artículos que debemos encontrar, más todos los artículos que no son defectuosos, no defectuosos y defectuosos. Entonces, podemos decir que el espacio muestral ha de estar contenida por 5, que ya de hecho lo vamos a tomar como un parámetro seguro porque eso es lo que nos pide, 6, 7, 8 y etc.
Este sería nuestro espacio muestral. ¿Por qué comenzamos con 5? Aquí está la clave. Dice hasta producir 5 defectuosos, ¿verdad? Eso quiere decir que sí o sí han de haber 5 defectuosos dentro de todo el recuento. Ahora vamos a decir que los 5 primeros artículos que se fabrican en la empresa pueden resultar defectuosos. Entonces, separa la cuenta aquí. Pero puede ser que el primer artículo sea bueno y los restantes sean defectuosos. Entonces ya serían 6 artículos. Y así sucesivamente podemos ir encontrando en medio de todos los artículos fabricados los 5 defectuosos. Contar el número de buses que llegan a una parada en un día. Aunque podemos suponer que el número de buses que han de llegar a la parada en un día, no dice, no especifica qué día, ¿no? En un día, podríamos decir que llegan 10, 20, 50 buses, etc. Pero también podría ser que llegue 0 buses. Podría ser un día feriado, podría ser un día donde haya bloqueos, paros, etc. en el que salgamos a hacer la prueba y haya 0 buses en ese día. ¿Sí? Se tiene que tomar en cuenta. O puede ser que haya un solo bus. Hay lugares alejados a los que por día solamente va un bus y al día siguiente regresa el mismo bus porque es muy alejada la comunidad. Puede ser que haya 2, puede ser que haya 3 o puede ser que haya muchos, ¿verdad? Bueno, ese sería nuestro espacio muestral. Elegir un punto del intervalo cerrado 0,1. Ahora, este intervalo cerrado se refiere a que podemos elegir entre 1, entre 0 y 1. Todos los valores intermedios pueden ser 0,0001. Luego el otro valor puede ser 0,0002, etc. hasta llegar al 0,9999. Y bueno, podemos extender más decimales, ¿no? Pero todos estos valores entran dentro de este rango. Por tanto, podemos determinar nuestro espacio muestral como, vamos a decir, x es el número que pertenece a los números reales, tal que x es mayor o igual a 0 y x es menor o igual a 1. Observar el tiempo de vida de un artefacto eléctrico. Observar el tiempo de vida de un artefacto eléctrico. Cuando compramos un artefacto eléctrico puede ser que el artefacto nos dure 10, 20 años. O que nos dure 1 hora. O que al momento de enchufar en el primer segundo, ¿no? En el primer segundo ya explota. O también puede ser que ese artefacto pues ya llegue dañado y que ni siquiera encienda. Entonces su tiempo de vida sería 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos esto? Vamos a definir el campo o el espacio muestral como de igual manera. Hemos de definir una variable t que es igual, vamos a poner al tiempo, ¿sí? Y hemos de decir que el tiempo pertenece a los reales, tal que ese tiempo es mayor o igual a 0. Le ponemos igual a 0 porque, como ya vimos acá, puede ser que el artefacto ya llegue defectuoso, por tanto no tiene ni un segundo de vida dentro de nuestras manos. 10.
De una urna que contiene bolas blancas y negras, se escoge una y se anota su color. Bueno, ahí no hay mucho donde perderse. Tenemos una urna donde hay bolas blancas y hay bolas negras. Entonces escogemos una al azar. No sabemos si es negra o blanca, pero sí podemos anticipar que ha de ser o blanca o negra, ¿verdad? Ha de ser alguna de esas. O también pueden anotar de esta forma, que igual es válido, ¿no? Blancas y negras. Ok. Y finalmente, verificar el estado de un transistor 0 igual a apagado o 1 igual a encendido. Bueno, ahí tenemos solamente dos estados de un transistor, que puede ser un 0 o un 1, que significa el 0 apagado y el 1 encendido. También pueden poner como apagado encendido. ¿Ok? Bueno, con eso ya hemos visto algunos ejercicios, con eso ya tenemos resueltos los ejercicios planteados de cómo determinar el espacio muestral pues para cada uno de los ejercicios. ¿Sí? Siempre tenemos que hacer un análisis de qué o cuáles son los posibles resultados que hemos de obtener para ya determinar el espacio muestral de cada uno de ellos. Bien, espero les haya ido bien y les deseo muchos éxitos. Hasta el próximo vídeo.